cuando lo tiene en la boca, va a jalar aire por la nariz. Luego, sopla hacia la vejiga. Entonces, va a inflar. Luego va a ampliar o cerrar nuevamente la vejiga con los labios. Y luego, jala aire otra vez por la nariz. Y vuelve a soplar. Entonces, si ustedes van a hacer este ejercicio con su paciente recién recuperado, van a ver que le va a costar y posiblemente en 3 o 4 soplar un globo pequeño. Pero conforme ellos vayan a terminar haciendo tal vez en 2, dependiendo del tamaño de la vejiga, en 2 va a poder inflar el globito, va a aprender a inflar la vejiga que ustedes le van a dar. Entonces, el objetivo es que entre más aire jale, en menos soplada, va a poder inflar un globo. Esos ejercicios también se hacen de 5 a 10 repeticiones cada 30 minutos o cada hora, según tolerancia al paciente, porque vuelvo a repetirles, no todos los pacientes pues responden de la misma manera, pero estos ejercicios sí les puede ayudar. La verdad que hay un montón de ejercicios que pueden ustedes implementar en casa, por ejemplo, también el de los labios fruncidos, una respiración de los labios fruncidos, que no es más que el paciente esté cómodo, sentado, y va a cerrar la boca, cierra la boca, y luego jala aire por la nariz, y se toma su tiempo para sacarlo de forma soplada y lenta por los labios. Entonces, por ejemplo, su paciente está sentado, jala aire por la nariz, lo saca por la boca, como que estuviera soplando una velita, lo más que aguante. Entonces, aquí la técnica es en que tenga mayor tiempo posible el aire dentro de los pulmones y que de forma lenta lo vaya sacando. Entonces, logramos abrir más el pulmón. Es como una vejiga. Ustedes, entre más lo estén soplando y soplando, lo que van a lograr es tener el globo más, después de tantas sopladas, lo van a tener más flácido o más infladito. Entonces, es lo mismo que pasa con los pulmones. Entre más ejercicios respiratorios vamos a hacer, pues estamos ayudando al paciente. Algo muy importante que muchas personas algunas veces preguntan y por el temor o el desconocimiento del tratamiento en casa, lo que hacen es aislar a su paciente o mantenerlo acostado o sentado y no movilizarlo fuera de cama o fuera de su cuarto o ponerle a hacer otra actividad. Cuando los pacientes ya están recuperados y no tienen oxígeno, lo ideal es que el paciente se movilice fuera de su casa, fuera de su cuarto, que empiece a subir gradas, que empiece a hacer caminatas de 20 minutos, 30 minutos, y que el paciente se vuelva a integrar a la sociedad, porque lo que hacemos muchas veces es por temor a que vaya a recaer, o que el paciente está recién egresado, que mejor se mantenga en cama. Sinceramente no ayuda. Un paciente en cama con lesiones pulmonares va a empezar a presentar otro tipo de enfermedad, por ejemplo, atelectasias, algún otro tipo de infección muchas veces. Entonces, lo ideal es que el paciente pues se ponga ya a hacer sus actividades lentamente, pero que sí ya tenga actividad física. Si es un paciente que estuvo ventilado, que estuvo mucho tiempo hospitalizado y necesita, porque quedó con dificultad para caminar, para moverse, para hablar, para comer, pues que ustedes puedan consultar a un especialista, tanto respiratorio, médico o fisioterapista, que son los encargados de darle rehabilitación a sus pacientes a nivel muscular. Hemos tenido pacientes egresados del hospital temporal, ahí está la doctora, no me dejará mentir, muchos pacientes que todavía se van con oxígeno, que se van con algún tipo de cánula, por ejemplo, cánula de traqueostomía, o con dificultad respiratoria todavía, pero que ya no son positivos, sino que ya sus resultados son negativos, pero que pueden continuar su recuperación en casa. Si necesitan este tipo de especialistas, y ustedes pueden buscar pues la ayuda de ellos para que los orienten y que sus familiares se puedan recuperar mucho más rápido. Entonces, otro de los ejercicios que se recomienda también con los pacientes que tienen lesiones a nivel pulmonar es la vibración percusión. Esto se realiza por medio de un vibrador. Hay diferentes tipos de vibradores en el mercado
y tenemos vibradores tanto domésticos como profesionales. Los domésticos, pues ustedes creo que lo pueden ver en los diferentes mercados y están a la venta al público, pero hay también algunos profesionales que usamos los terapistas respiratorios, unos que tienen infrarrojo, que pueden estar al momento de vibrar a su paciente con temperaturas frías o calientes. Hay un montón de vibradores que se pueden utilizar según la lesión pulmonar que tiene su paciente. Por eso les mencionaba que es muy importante que ustedes, dependiendo de la situación de su paciente, pues busquen ayuda profesional para que pueda orientarlos. Por ejemplo, aquí les tengo un vibrador profesional, un vibrador médico que utilizamos nosotros para trabajar a nivel pulmonar a los pacientes. Entonces, estas son sesiones de vibración que se dan en diferentes segmentos pulmonares para poder reactivarse, podría decir, a nivel alveolar a los pacientes. Entonces, lo que hace es darle un tipo de movimiento y que posiblemente ustedes dirán, pero se lo está dando pues en la espalda o en el pecho, pero realmente conocemos en dónde tenemos los segmentos pulmonares y es ahí donde nosotros empezamos a trabajar a los pacientes. Entonces, también ustedes pueden hacer en su casa un tipo de percusión. La percusión que puedan hacer en su casa con su familiar, si tiene muchas secreciones, si tiene tos, o ustedes ven que le cuesta un poquito respirar, pues no son más que las mentadas palmaditas que ustedes tal vez en algún momento se lo han hecho a algún familiar, pero tiene su técnica. Ustedes tienen que tener la palma de la mano algo ahuecada para poder somatar. Si ustedes van con esto, van a lastimar a su paciente. Si ustedes van con esto, también van a lastimar a su paciente. Tiene que ser de una forma ahuecadita para poder somatar. Ajá. Las palmaditas que dan en la espalda del paciente, ustedes también tienen que tener la técnica correcta porque muchas veces lo hacemos en áreas no indicadas, por ejemplo, a nivel renal, por ejemplo, lumbar. Entonces, no estamos ayudando a nuestro paciente, tiene que ser a nivel pulmonar. Entonces, esto también podría servirles a ustedes para ayudar a su paciente en casa. Entonces, no sé si ustedes tengan alguna pregunta. Yo sé que ustedes quisieran conocer de todo para poder apoyar a su paciente, pero como les digo, son muchas las técnicas y los ejercicios respiratorios que se pueden hacer con su paciente. Algunos son profesionales y otros, pues como los tips que ya les he dado, que pueden apoyar a su paciente en casa, lo pueden hacer ustedes y poderlos ayudar a recuperarse lo más rápido posible. Si tienen alguna pregunta, alguna duda. No sé si me escuchan o me desconecté, disculpen. Sí, licenciada, sí, se le escucha. Ah, muy bien. No sé si alguien tenga alguna pregunta, la puede escribir o la puede conectar su micrófono y realizarla con confianza. Una pregunta, y si tenemos a un bebé en casa, ¿qué se podría hacer? Bueno, en realidad los niños, son muy pocos los bebés que salen positivos a COVID. Realmente nosotros en el temporal hemos tenido muy pocos pacientes a nivel de neonatos, pediátricos, sinceramente son contaditos, pero con ellos que son los mismos ejercicios en relación a palmaditas o percusión a nivel pulmonar, vibración a nivel pulmonar, sí se puede hacer en niños. Lo que sí es cierto es de que tenemos que evaluar al niño, que sea un niño que tenga un peso ideal, un niño que no tenga problemas musculares o musculoesquelético, porque no todos los niños pueden ser vibrados o percutidos, porque son muy diferentes, son muy pequeñitos también, que no tengan afecciones cardíacas, que no necesiten oxígeno. Entonces, en el caso de los bebés sí tendrían que recibir la atención de un especialista, porque es más delicado con ellos que con un adulto. Las burbujitas, dependiendo de la edad del niño, por ejemplo, que sea un niño pediátrico y pueda soplar, no sé si ustedes han visto
un pequeño juguete, se podría decir, para los niños, unos que sacan burbujas, que ya vienen con un líquido jabonoso y que meten ahí como una ruedita y después la sacan y la soplan. Es un ejercicio respiratorio para un niño pediátrico. También lo utilizamos con adultos, pero con un niñito se puede utilizar para que haga sus ejercicios y no ponga resistencia, porque con los niños pues tenemos que tener otro tipo de estrategias para poderlos trabajar, ¿verdad? Gracias, muy amable. Aquí tengo en el chat, me preguntan cuál es el nombre del dispositivo. Si se refieren a este que se comercializa, este es un Respirex. Entonces, hay de diferentes marcas y presentaciones, pero su nombre es Respirex. Para adultos, hay para adultos y pediátricos. ¿Algún profesional? La verdad es de que a nivel de Quetzaltenango tenemos pocos profesionales. Yo por acá les voy a dejar mi número. Si ustedes pues desean alguna asesoría, pues yo estoy con mucho gusto para poder apoyarles. Por ahí en el chat les posteé mi número. Gracias al doctor Helmut por los saludos. Muchas gracias, doctor. Un placer trabajar con usted para nuestros pacientes en el área de COVID. Hay una pregunta acá también que me dicen que para qué sirve el espaciador del PUF. El PUF realmente es un medicamento, son dosis de medicamento presurizados, entonces su nombre es IDM, lo conocen como IDM. Hay muchas presentaciones. En este caso, los medicamentos que utilizamos en IDM son todos los medicamentos que no los utilizamos a través de nebulizaciones con presión de oxígeno, pero sí presurizados en un frasquito. ¿Por qué utilizamos nosotros espaciadores? Sinceramente, los espaciadores los utilizamos, uno, para que el paciente realmente aproveche el medicamento. Otro, hay medicamentos que no pueden ser inhalados directamente porque se acumulan a nivel de amígdalas y el medicamento queda atrapado. Entonces, lo que hacemos, hay medicamentos especiales que incluso al momento de inhalar el paciente el medicamento tiene que cepillarse, enjuagarse la boca según el medicamento que le van a ordenar. Entonces, el espaciador de estos medicamentos, conocidos como IDM, lo que hacen es darle un espacio, como su nombre lo dice, un espacio, es una cámara en donde al momento de hacer el sprayazo del medicamento, el paciente también en sincronía con el paciente va a inhalar, va a jalar y es así como entra el medicamento con más facilidad y estamos asegurándonos que lleve la dosis que tiene que llegar a nivel pulmonar del paciente. Entonces, lo recomendable para usar estos PUF es de que tenga su espaciador para poder aprovechar el medicamento y que se le dé un buen uso pues, al tratamiento que hayan dejado, ¿verdad? Esto también pues lo receta un especialista. Me dicen acá, Jonathan Ishkot, dice, y en caso de una persona mayor de edad que tiene problema respiratorio, si el paciente ya tiene un problema respiratorio previo a que le dio COVID, pues entonces ya tenemos un problema, una enfermedad crónica, entonces habría que ver por qué es su problema respiratorio. Pero si el problema respiratorio es por COVID, sinceramente, como lo mencioné al inicio de la conferencia, es de que los pacientes quedan con una dificultad respiratoria. Sinceramente, por eso es de los ejercicios respiratorios para recuperar a su paciente, porque algunos pacientes todavía desaturan, todavía necesitan oxígeno. Entonces, si nosotros no los apoyamos con estos ejercicios o con la ayuda de un profesional, pues su paciente su proceso de recuperación respiratoria va a ser un poquito más difícil. Entonces, en este caso, las personas de edad avanzada, pues es un poquito más difícil todavía la recuperación con ellos porque ya hay un deterioro un proceso degenerativo por la edad. Entonces,
con la complicación de la enfermedad venimos a afectar más al pulmón, entonces sí necesitamos pues ayuda profesional para poder ayudar a este pacientito. Bueno, no sé si tienen alguna otra duda o si no le damos la oportunidad al compañero o compañera que corresponde. Muy bien, licenciada. Pues tener el espacio para poder dirigirse a las personas que nos acompañan y luego pues vamos a seguir resolviendo las dudas que nos puedan escribir. Muchas No sé gracias. si se encuentre. Gracias, licenciada, por acompañarnos, licenciada Rosa. Igual los números, no sé si ustedes me lo puedan permitir para que nosotros desde la página podamos publicarlos también y entonces cualquier situación pues puedan comunicarse directamente con ustedes o pues lo podemos hacer únicamente de manera interna. Ustedes ya me dirán, ¿verdad? Entonces, gracias, licenciada Rosa. Y no sé si iba a decir algo, perdone. Sí, no hay problema. Yo ahí compartí mi número. Si ustedes lo quieren hacer por redes sociales, no hay problema. Excelente, gracias, licenciada. Entonces vamos a dejarle el espacio a Josué Méndez, él es enfermero. Él también se ha dedicado a poder atender a pacientes que han dado positivo con COVID. Él ha estado ahí, pudiendo encargarse de la recuperación de varias personas que han salido infectadas. Entonces vamos a dejarle el tiempo a él. Gracias por acompañarnos. Sí, muy buenas noches a todos. Espero que se encuentren bien ahí, sí, que en sus hogares. Gracias, Alan, por permitirme este espacio. Como bien decían, pues mi nombre es Maylor Méndez y yo soy enfermero profesional. Pues a mí me ha tocado, más que todo, estar en el caso del cuidado ya de los pacientes en el hogar también. Y también en una clínica privada donde también detectamos casos de pacientes positivos. Les quiero hacer una presentación y con esto, pues deseo iniciar. Más que todo, mi intervención va a ser para que las personas que están en el hogar, que tengan familiares que son positivos a COVID, logren entender o comprender un poco, en este caso, a sus familiares, porque como bien lo decía la doctora y como bien decía la licenciada Rosa Batz, este es un proceso que a veces es muy difícil de entender, que a veces como nosotros como familiares, al no tener un conocimiento adecuado de cómo poder atenderlos en el hogar, se nos hace un poco complicado. Bien decía la doctora, hay que tener el acompañamiento de un profesional, en este caso para que nos pueda guiar, pero a veces la falta de conocimiento nos hace dudar para poder tomar las acciones correctas, para poder brindarle un adecuado cuidado. Entonces, ahorita les deseo presentar. Mientras Josué pone la presentación, solo recordarles que si ustedes desean verla nuevamente, pues alguna de las técnicas que nos enseñó la licenciada o alguna de las recomendaciones que nos está dando o que nos va a brindar Josué y la doctora Julia, pues ustedes pueden ver el video que estará en la página de DUAEPS y de igual forma los invitamos a que puedan compartirlo con los demás, las demás personas que ustedes deseen, ya que pues lo que nosotros deseamos es que pueda llegar la información a la mayor cantidad de personas y para que puedan pues poner en práctica todas estas recomendaciones. No sé si ya puede presentar la pantalla, no sé si ya las pueden ver. Aún no aparece. No aparece, permítanme.
Tenemos un pequeño problema aquí. Ahora sí ya la pueden visualizar. Me parece. Sí se visualiza. Sí, muchas gracias. Quisiera empezar con esta frase que realmente esta imagen me ha llamado mucho la atención. Deseo compartirla con todos ustedes y pues dice de esta manera: el cuidado de enfermería va más allá de ayudar a restablecer la salud física. Este también incluye la integridad espiritual, social y emocional. ¿Por qué quiero incluir esto en esta presentación? Y con esto quiero que ustedes comprendan eh, el caso en el que se encuentran, en este caso, los pacientes que dan positivo a COVID. ¿Por qué es tan importante abarcar estas áreas? Nosotros como personal de enfermería, pues ya hemos tenido ahí sí que una preparación anterior para poder brindar un adecuado integral, holístico se le llama en este caso, ¿verdad? Pero en este momento de la pandemia, nosotros queremos promover una conducta de bienestar para, en este caso, los seres humanos a través del cuidado. En el cuidado nosotros debemos de tomar en cuenta que nuestros familiares están pasando por una etapa que en estos momentos es muy difícil para ellos. Es tan difícil que a veces nosotros quisiéramos ayudarlos, pero como bien lo decía la doctora, nosotros a la hora de poder ingresar, en este caso, a una habitación, cuando una persona está en un periodo de cuarentena, un periodo de aislamiento, nosotros también debemos de tener nuestro cuidado, porque si nosotros ingresamos, también nosotros estamos corriendo un riesgo de poder enfermarnos, o en este caso de dar positivos a COVID, ¿verdad? Que es lo que nosotros no quisiéramos en cualquier momento. Nosotros a través de esta conducta del cuidado, nosotros queremos llevar el bienestar. Nosotros como familiares se lo podemos brindar a nuestros, en este caso se lo podemos brindar a nuestros familiares en la casa, en un lado de habitación que ellos se encuentren. Quiero que entiendan esta parte donde decimos holística. Nosotros cuando hablamos holístico, como les decía, hablamos de la parte espiritual, de la parte social y de la parte psicológica. ¿Por qué es tan importante abarcar todo esto? Cuando una persona entra en una etapa ya de dar positivo o de estar en un periodo de cuarentena, si nos vamos a la parte social, nosotros como seres humanos somos seres biopsicosociales. ¿Qué significa esto? Que nosotros estamos acostumbrados a estar en un entorno donde estemos relacionándonos con amigos, nuestros familiares, compañeros de trabajo. Pero ¿qué pasa cuando nosotros entramos en una etapa de cuarentena? Nosotros automáticamente estamos en una etapa de aislamiento. Nos tenemos que aislar de toda nuestra rutina. Esta etapa de aislamiento viene y nos afecta mucho emocionalmente. Y creo que en este caso hay compañeros que son psicólogos que entienden este concepto. Nos tendemos, las personas se tienden a deprimir, y les digo nos tendemos porque yo en mi caso de experiencia personal, que yo pues el año pasado di positivo a COVID, logré pasar todas estas etapas. Créanme que es un momento sumamente difícil poder comprender a alguien que está pasando esto. ¿Por qué? Porque nosotros quisiéramos entrar en la mente de decir por qué está triste, por qué no sonríe, por qué está de mal humor en algunos casos, por qué está llorando en algunos otros. Eh, Nosotros quisiéramos llegar y poder meternos en la mente y poder comprenderlos, pero es algo muy complejo porque nosotros estamos aislándonos de todo nuestro diario vivir de una forma psicológica. ¿Por qué? Es un poco complicado de decir, mire, esté todo el día con su familiar en la habitación, acompáñelo, porque también se corre un riesgo para en este caso, el cuidador. Pero ahorita con los medios de tecnología, ¿verdad? A través de una videollamada, ya sea por Zoom, por Meet, WhatsApp, Messenger, ahorita que están las redes sociales, podemos realizar esta parte psicológica. ¿Y cómo lo podemos hacer? Simple y sencillamente preguntándole cómo está, cómo amaneció, qué siente, qué necesita.
¿Por qué? Porque con estas simples palabras nosotros estamos intentando comprender qué es lo que va a necesitar nuestro familiar, o en este caso el paciente, ¿verdad? Yo le estoy hablando directamente ya de cuidados en el hogar. Nosotros psicológicamente debemos de apoyarlos, de mantener una actitud positiva. Esto es algo muy clave y algo muy primordial que nunca debemos de perder, la actitud positiva. Porque si el paciente o su familiar en este caso está triste y usted con la pena de que qué va a pasar, qué le va a suceder, qué voy a hacer, usted presenta un grado de angustia, entonces en lugar, usted lo va a poner más triste. Entonces siempre debemos de tener tu positiva. Eso es algo tan sencillo, pero a la vez es algo muy clave porque ayuda a mantener el estado de ánimo de nuestro familiar, o en este caso de los pacientes, ¿verdad? Mantener con una broma, sacarle una sonrisa, mantenerlo, decirle, mire, el día está muy bonito, como le digo, a través del teléfono, salir, mostrarle el paisaje, darle palabras de ánimo. Eso es algo muy primordial y muy puntual para que nuestro paciente se llegue a recuperar de una forma más rápida y más adecuada. ¿Por qué? Porque si el paciente se mantiene triste y nosotros tristes, créanme que es algo muy, muy difícil de mantener. Yo en experiencia personal les podría decir, en algunos casos de algunos pacientes que se mantienen malhumorados, que a veces la familia ya no los, que ya también a veces dicen, no sé, mire usted qué hace, porque créanme que yo ya no aguanto, yo ya estoy muy cansado, no he podido dormir, porque como decía la doctora, el sueño es algo que le afecta mucho a los pacientes que son positivos, y esto los mantiene muy irritados todo el día, los mantiene a veces de mal humor, en algunos casos, ¿verdad? No siempre va a ser el caso en todos los pacientes. Entonces a veces llegan y dicen, miren, no sé, ya no quiero, hágalo usted. Entonces, nosotros como familiares debemos siempre de mantener esa actitud, de darle palabras, no caer en eso de decir, ¿por qué está enojado? Yo también me voy a poner enojado. No, siempre hay que mantener ese tipo de nivel, ese tipo de equilibrio para poder estar bien y poder apoyarlos en la parte espiritual, independientemente cuál sea la religión de cada una de las personas, bien sean evangélicos, cristianos, católicos, mormones, independientemente cuál sea su religión, siempre hay que mantener esa línea familiar, paciente y la espiritualidad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la espiritualidad nos mantiene con un grado de esperanza, con un grado de fe que nos da como que un aliento para seguir luchando día con día. Nunca como familiares debemos de poder de poner en duda o ponernos a discutir en este caso con nuestro familiar, que porque yo soy católico, pero porque mi familiar es evangélico, no, usted tiene que creer en lo que yo creo, no. Debemos de respetar y debemos de mantener ese grado de confianza, ese grado de decir, oremos juntos, pidamos juntos, mantengamos esa fe juntos, independientemente cuál sea la creencia de cada una de las personas. Es muy importante que debamos de mantener esto. Otra cosa también, como les decía, siempre hay que mantenernos con la esperanza de que todo esto va a pasar. La enfermedad es pasajera. Siempre hay que tener esto presentes. ¿Por qué? Porque llega un momento, y se los digo, llega un momento en que las personas llegan y piensan, no, yo voy a durar con esto para siempre. No, yo ya no puedo. No, yo ya no quiero. No, yo ya empiezan con los pensamientos negativos. Aquí siempre debemos de mantener esta parte de esperanza, decir, no, esto va a pasar. Hoy estamos mal, pero mañana vamos a ir mejorando. Como familiares, como amigos, como le digo, también como personal de enfermería, nosotros debemos de mantener esta actitud de siempre, sí, esto va a pasar, esto va a pasar, esto va a pasar. La persona se puede ver en un momento muy delicado, pero uno siempre debe mantener esto, siempre decir, vamos a pasar, vamos a salir adelante. ¿Por qué? Porque esto le da un grado de confianza, en este caso, al familiar y a la persona también, créanme que también lo ayuda a mantener esa esperanza. La unión que siempre debemos de tener todo el equipo de salud, en este caso, salud es un equipo multidisciplinario, se conforma de médicos,
licenciados en fisioterapia, nutriólogos, enfermeros, auxiliares de enfermería, psicólogos, todos somos un equipo y todos aquí pues siempre aportamos nuestro granito de arena, en este caso como lo estamos realizando en este momento con este foro, ¿verdad? Porque todo consejo de diferente forma tiende a ayudar y tiende también a mejorar el estado de salud de cada una de las personas. También la familia, como les decía, la familia es muy, pero muy importante. Si la familia apoya, si la familia se mantiene con ese positivismo, el paciente continúa con esa fe, con ese motivo de salir, con esas ansias de vivir, porque a la larga también es unas ansias que tiene uno de vivir. Como les digo, cada uno de los pacientes tiene que llevar un círculo de fuerza. Nosotros cuando vayamos a estar con nuestros familiares, si nosotros queremos, debemos de crear esa fuerza, esa unión. Yo les voy a dar un ejemplo de un caso de una familia que se tuvo, ¿verdad? Que en este caso, como el hijo trabaja, la hija tenía tiempo para cuidar a la mamá, pero llegó un momento en que la hija ya se había cansado de estar con este cuidado diario, porque también conlleva un desgaste físico, en este caso de las personas. Llega un momento en que la hija pues le solicita también al hermano, ¿verdad? Que él cuide, en este caso era la mamá, que la llegara a cuidar, que la llegara a cuidar. Llegó un momento en que llegaron a crear un conflicto de que uno no podía, el otro estaba cansado y ya nadie se quería hacer cargo, ¿verdad? Y que llegó un momento en que puede suceder, como le digo, hay casos que pueden suceder estas situaciones, que en lugar de crear una fuerza, crearon un conflicto, empezaron a diluir esa unión. Entonces, yo lo que les digo y les recomiendo, ¿verdad? Es de que no creemos un desequilibrio, no creemos una separación, creemos una unión. En este caso, en estos momentos, es de estar muy unidos, de estar con mucha fuerza para poder ayudar, en este caso, a nuestros familiares a salir adelante. Porque, como les digo, yo siempre les digo a mis pacientes, si nosotros no luchamos, realmente nadie lo va a hacer por nosotros. Nosotros debemos de luchar, debemos de dar esas palabras, esa motivación, ese esfuerzo de decirles siempre, aquí estamos y vamos a salir de esto, ¿verdad? Entonces, así a grandes rasgos, pues es una presentación que yo les quería hacer para que ustedes también tengan conocimiento de cómo es que se llegan a presentar diferentes situaciones durante el proceso de la enfermedad. Y créanme que son momentos muy, muy difíciles en algún momento de comprender, de entender, pero todo poco a poco, pues uno va saliendo de todo esto. También, sin algún dado caso, pues necesitan de algún consejo, porque a veces llega un momento en el que uno se llega como vulgarmente se bloquea, uno ya no sabe qué hacer. También es momento de buscar una ayuda profesional, porque también se han dado casos que los familiares, ¿verdad? Porque a mí me contó la vecina que este tratamiento le funcionó, lo mismo voy a hacer yo con mi mamá, con mi papá, con mi tío o con mi abuelo, o porque a mí me contó mi amiga que esto le funcionó a ellos, yo también lo voy a hacer. No, llega un momento en el que se debe de buscar, no le puedo decir, no esperemos hasta que llegue el momento, debemos de buscar una ayuda de profesionales para poder atender en este caso a nuestros familiares o a nuestros amigos en el hogar, porque no es lo mismo que una persona esté en el hospital atendido por profesionales a que una persona esté en el hogar atendido por familiares que en algunos dados casos tienen el conocimiento y en algunos dados casos pues les cuentan cómo hacerlo, ¿verdad? Entonces siempre debemos de buscar esta ayuda. Como le digo, un consejo y por lo menos una visita que se les puede hacer para ver en qué se les puede ayudar, en este caso para que los familiares vayan saliendo de todo este proceso de enfermedad que pues ha venido a complicar mucho la salud de cada uno de nuestra población, ¿verdad? Entonces, yo les dejo ahí el tiempo si tienen alguna duda, una presentación así, pues, algo cortita, pero espero que les sea de mucha ayuda, en este caso para los que tengan algún familiar positivo y pues, si tienen algún amigo, pues también pasarles el mensaje
y si algo les podemos ayudar, pues también ahí estamos a la orden para poder brindarles esa ayuda. Entonces, solamente, no sé si tienen alguna duda. Muy bien, si alguien desea realizar alguna pregunta, puede escribir al chat o activar su micrófono y poder realizárselas. La verdad que es bastante importante cada uno de los detalles que mencionaba Josué. Creo que es bastante importante y nosotros como estudiantes de psicología pues sabemos que lo que él mencionaba pues creo que así se debe iniciar por la mente, ¿verdad? Por motivar, por tener pues una buena actitud ante lo que está sucediendo, ya que pues depende mucho también de lo que nosotros mostremos a los demás o a la persona que está pues enferma, a que podamos contagiarlo, pero de ese positivismo y de eso, de esa buena actitud para que podamos salir adelante, ¿verdad? Entonces creo que hay una pregunta para José. Con una pregunta, ¿el paciente positivo en su proceso de cuarentena puede comer de todo o tiene alguna dieta? Por lo general nunca tienen ninguna dieta, pero se debe tomar en cuenta también la edad de la persona. Si tiene también alguna patología, eh, si es una persona de la tercera edad, si es una persona joven. Entonces debemos de tomar en cuenta estos aspectos para poder darles algún tipo de dieta. Como decía la doctora, en algunos casos algunos pacientes presentan diarrea, ¿verdad? Entonces, si algún paciente presenta diarrea, no le vamos a dar fibra. Entonces, también se va atacando conforme los pacientes vayan presentando, en este caso, algún tipo de sintomatología. En este caso, nosotros que cuando los pacientes presentan diarrea, pues nosotros hemos recomendado, en este caso, los médicos, los nutriólogos y pues también por experiencia, se recomienda mucho que consuman plátano, ¿verdad? Pues ya que esto ayuda a endurecer un poquito las heces. Si fuera este el caso. En algunos casos también algunos pacientes pues empiezan a deshidratar o porque a veces no comen. Créanme que a veces los pacientes con COVID, eh, como si algunos pierden el sentido del gusto, algunos pierden el sentido del olfato, como que la alimentación no la empiezan a recibir, es muy difícil que les empiecen a consumir algún alimento. Entonces nosotros también en este dado caso, para poder mantenerlos si están en el hogar, siempre se les recomienda la ingesta de sueros rehidratantes para que se mantengan, en este caso, pues, así que hidratados y que mantengan ese nivel de electrolitos, ¿verdad? Entonces va a depender de mucho de cómo vaya presentando la sintomatología también. No sé si tienen alguna otra pregunta. Muy bien, si alguien más tiene alguna pregunta, pues la puede escribir y aún pues quedan algunos minutos para poder resolverla. Nuevamente, gracias a José por su apoyo y por colaborar con la experiencia. Como mencionábamos al inicio, pues nosotros creemos bastante en la experiencia que ellos han tenido desde ya hace un año que se han dedicado a poder atender a las personas que han sido infectadas con este virus, ¿verdad? Entonces, pues gracias a eso, pues hay algunas técnicas o algunos medicamentos, algunas situaciones tal vez bueno, que nos pueden recomendar, pero como ellos mismos mencionaban, pues también no se puede generalizar, ya que no es lo mismo con todos los pacientes, sino que va a depender mucho de las afecciones que le estén dando. Entonces, pero por lo menos ya con esto tenemos un panorama general de qué hacer y como ellos mencionaban, pues lo más importante es poder actuar de manera pronta para poder pues ayudar a nuestros familiares y como ellos mencionaban, empezando desde lo psicológico, lo físico, lo general, ¿verdad? De todo lo que tiene que ver con nuestro cuerpo, la respiración, es un proceso al cual debemos de estar bastante atentos y darle la importancia que merece, porque pues nosotros nos hemos podido dar cuenta con los compañeros que se han infectado, con nuestros familiares, con nuestros amigos,
de que pues hay que darle esa importancia para poder atenderlos de manera pronta, porque si no dejamos que pase, algunos pues se confían y luego esto puede pues llegar a afectarle de manera mayor, ¿verdad? Y pues lamentablemente hemos visto casos bastantes, y ahí sí que a nivel mundial sabemos de las consecuencias finales que lleva este virus, ¿verdad? Entonces, la recomendación para que todos podamos darle la importancia que se debe dar. Y entonces, únicamente para poder, no sé si había otra pregunta, creo yo. Sí, hay otra pregunta. Una pregunta del paciente después de cumplir con cuarentena y tratamiento adecuado, ¿es importante que tenga terapia psicológica o en el cuidado domiciliar se puede suplir esa función? Sí, en algunos casos, algunos pacientes sí pues, requieren de ayuda psicológica. Yo he tenido algunos casos de los pacientes que a veces cuesta que se vuelvan a adaptar de manera inmediata a sus actividades diarias, porque en algunos casos pues empiezan a sentir como que algún temor, no solo por volverse a infectar o tener una recaída, sino que también a veces influye mucho las secuelas que quedan después del proceso de la enfermedad, en el proceso de recuperación. Como bien lo decía la doctora, hay secuelas que en algunos sí van a quedar algunas veces muy marcadas y en algunas personas no. Entonces, como que todo esto tiende a influir a que la persona salga a veces con algún temor a sus actividades rutinarias y les cueste mucho adaptarse. Inclusive yo les comento, hubo un caso de un joven, ¿verdad? Que, que en este caso él tardó 21 días en cuarentena total. Solo le pasaban la comida de la puerta hacia adentro, videollamadas, le preguntaban cómo estaba y todo, ¿verdad? Pero al momento de salir nuevamente, cuando terminó el periodo de cuarentena, ya tenía que volver a regresar a sus actividades normales. Cuando él empezó todo este proceso, créame que fue muy difícil porque él, inclusive a la hora que salía y tenía que relacionarse con las demás personas, como que ese periodo de estar encerrados, por decirlo así, le afectó mucho, que él se alejaba más de las personas. Eh, eh, Cuando, pues, en este momento yo tuve una plática con él, él me decía, es que no sé, siento un temor, yo me alejo porque me da miedo ahorita la gente, o tengo miedo de contagiarlos, decían ellos, me decía él, ¿verdad? Entonces, en algunos dados casos sí se requiere de atención psicológica para poder ayudar, en este caso, a los pacientes para su periodo de reinserción nuevamente. En algunos otros casos, pues el apoyo familiar es muy importante, ¿verdad? Porque hay familias que pueden ayudar brindando todo este apoyo y que la persona pues se adapte de una forma más rápida y más adecuada sin ninguna otra complicación. Entonces, va a depender, ¿verdad? Como les digo, no todos los pacientes son iguales, algunos lo van a necesitar, algunos no. Va a depender mucho de cómo se vaya desarrollando el proceso de recuperación en este caso. Muchas gracias, Josué, por tus aportes, por apoyarnos con todo esto, y pues es de tomarlo en cuenta, ¿verdad? Entonces, para poder culminar, vamos a dejarle el espacio a la compañera Yesenia Vicente. Ella es parte del movimiento de estudiantes, movimiento DEU, eh, del CUNOC. También fue de las primeras enfermeras que estuvo eh, cuando inició CEFEMER el año pasado. Es auxiliar de enfermería, ex trabajadora del Hospital Temporal del COVID-19. Y pues le dejo el espacio a la compañera Yesenia Vicente. Buenas noches, gracias Alan, no sé si me escucha. Sí, sí, te escuchamos. Buenas noches, tengan cada uno de ustedes, tanto a los profesionales como a los compañeros que nos están viendo, personas ahí sí que de distintas partes. Para mí es así que un honor y privilegio que estén ahí sí que tanto la doctora como la licenciada Rosa Isabel Batz, también el compañero Maylor Méndez o Josué Méndez. Para nosotros, ahí sí que de la primera línea, la verdad, el hospital, ahí sí que les voy a contar cómo estuvo todo.
era algo complicado porque se estaba abriendo el hospital, este proyecto que se estaba haciendo, no estaban, es decir, que estaban tratando de organizar. Cuando nos llamaron éramos 25 auxiliares de enfermería, aparte los licenciados en enfermería, aparte los profesionales, aparte los doctores, aparte los licenciados en terapia respiratoria. Todo esto fue un gran equipo que primeramente nos dieron ahí sí que muchas capacitaciones a nosotros. Cuando llegó ahí sí que la primera paciente enferma, para nosotros era un poco de temor. Ahí sí que todo lo que nos habían enseñado en la escuela de enfermería se hizo real. Estas son infecciones, estos son virus, y pues para nosotros no era algo nuevo lavarse las manos, pero algo que no es habitual. Para muchos era el primer trabajo, para muchos acababa de empezar y pues empezaron ahí sí que a dar muchas capacitaciones de cómo colocarse el traje, cómo quitárselo, lavarnos las manos, echarse gel, muchas otras cosas que no estábamos acostumbrados. El lugar que hacía mucho calor. Con esto el equipo se adecuó y pues empezaron a atender ahí sí que a los pacientes. Con ello empezaron a llegar y ahí sí que nosotros como auxiliares de enfermería somos los que estamos más tiempo por los cuidados del paciente. Empezaron asintomáticos, las personas se pueden levantar, pero llegó a ser un poquito extraño porque a pesar que eran asintomáticos, ellos su estado de ánimo decayó, ya no querían comer, hubieron muchas, ahí sí que conflictos entre ellos de que decían, aquí me quieren matar, los doctores porque no saben lo que nosotros sentimos. Muchos se expresaron al principio mal, pero ahí sí que estar encerrados en un lugar que no se le puede ver ahí sí que el rostro a otra persona, lo entendemos, da de miedo porque todos teníamos ahí sí que nuestro traje de protección, tanto doctores como ahí sí que también los de servicios varios, que es la limpieza, ellos también tenían ahí sí que diferentes acciones, tareas que estaban ahí, entonces nosotros no nos encargamos ahí sí que de la mayoría de los pacientes, nos dimos cuenta de que habían más hombres que mujeres, pero después se fue equilibrando la balanza. Muchos decían, yo no quiero entrar al hospital porque si yo entro al hospital me voy a morir. Ahí los tratan mal. Aquí, aquí ellos, porque no saben lo que nosotros sentimos, seguían las protestas, los familiares lloraban porque decía que entrar al hospital era como decir que ya estaban muertos y lo que no era. La verdad que todo el equipo trabajó en conjunto, los doctores, la nutricionista, eh, todos trabajamos en conjunto para que ellos se sintieran cómodos. Entendíamos de que ellos tampoco podían adaptarse rápidamente porque ellos estaban, ahí sí que los humanos somos ahí sí que sociables y pues con ello queríamos estar en la cama de otra persona, pues entonces se le daba ahí sí que las charlas de que no se podían porque son diferentes cepas, entonces ellos tomaban el cuidado, entonces gracias a la gestión, tanto ahí sí que la subdirección de enfermería, doctores, se abrió ahí sí que varios querían tanto espiritualmente estar bien con Dios, entonces ellos se reunían ahí sí que con las medidas pertinentes, eh, tanto a orar, a hacer algunos cultos, eh, también los enfermeros empezaron a adornar para que se viera un poquito más vistoso. El trabajo que se daba era muy desgastante y sigue siendo desgastante tanto para todos los trabajadores de salud. Creo que cuando salían de su casa tenían que pintar una sonrisa, todos, no importa qué problemas, si tenían ahí sí que de transporte, porque en eso nos tocó el toque de queda, varios se tenían que venir caminando, otros si tenían moto, pues se ponían de acuerdo con otros, pero era muy complicado todo eso. Pero entonces se vinieron más quejas, porque los pacientes
tienen derecho también a quejarse, pero había muchos de que cuando ingresaban nos aprendimos el nombre y el apellido de todos los pacientes. Para nosotros no solo es un nombre, nosotros humanos, y puede llegar a sonar algo muy cursi, pero para nosotros también eran como una familia, porque ellos se ponían a charlar con nosotros cuando ahí sí que les pasábamos algún medicamento que era ahí sí que por orden médica. Ellos siempre estaban diciéndonos cómo se llama usted, porque no puedo ver su nombre, pero porque no la puedo ver, cómo es usted. Entonces es una cuestión de que sí baja el ánimo bastante, pero intentamos nosotros dar los cuidados permanentes. Así que habían pacientes de que no se podían parar de la cama. Nosotros intentamos hacerlo lo más cómodo posible, tratarlos ahí sí que ser lo más humanos posibles, tratar de ayudarles en todo, hasta que ahí sí que llegando al punto de que llegaban muchos y decían, es que me canalizaron, pero no pueden ellos. La cuestión era de que mantener la vía era vital en esto, porque a veces porque no dormían estaban irritados y pues ahí sí que hubo un mal movimiento y ellos se sacaban la vía y tenían que volver a canalizar. Eh, Uno de los factores que se vio es de que la sangre empezó a coagularse y cómo costaba canalizar. Entonces, ahí sí que se pinchaba y ahí sí que no era por molestar o porque nosotros no sabíamos, sino que porque el paciente, las venas estaban demasiado frágiles, el paciente, ahí dice que hacíamos lo posible para que en el primer pinchón lograr canalizar, porque no queríamos estarlo dañando, porque llegaron varios pacientes de que se canalizaba en la tarde y ya en la noche había que volverle a canalizar otra vía y entonces eso se ponía morado y él se quejaba que le dolía y sí le dolía, pero le decíamos ahí sí que las charlas de que mantenga su vía porque eso le va a ayudar, porque entonces ya eso se iba por vía de cualquier medicamento que se le colocaba. También ahí sí que por los signos vitales que nosotros teníamos que pasar paciente por paciente, ahí sí que hablándole, disculpe, podemos, don Felipe en este caso, disculpe, tenemos que tomarle la presión, disculpe, vamos a acercarnos y vamos ahí sí que mantener la distancia oportuna, le tomabas temperatura para ver si estaba en parámetros normales. Ahí sí que el oxímetro se lo colocábamos y ellos decían, es que ustedes tanto que molestan, ¿por qué? Vienen, ya me tomaron la presión, ya vino su compañero a tomar, pero para nosotros era vital porque cualquier molestia significa que es importante y muchos decían, no hombre, que solo es una fiebre, más no, ahí sí que teníamos que correr porque se podía complicar, porque no me dejara mentir, las doctoras salían corriendo porque de un momento a otro se complicaban y pues ya se mandaban a intensivo. Entonces, todo esto era una complicación más y llegaban así que los familiares a decir, es que lo mataron ahí, pero ya venía demasiado grave porque no tenemos ahí sí que la concientización de que su cuerpo a uno le avisa cuando uno está mal. Entonces uno tiene que ir al hospital, pero por el miedo de que no lo atiendan bien o porque ahí me van a matar, entonces esos tabús dejan de que uno no vaya al hospital y hasta que se complica, entonces uno va al hospital a realizar esto. Yo lo cuento porque yo también yo me infecté, no fue en el hospital, sino que fue afuera, así que por ir a comprar comida. Entonces, yo tuve 13 días sin ningún síntoma, tal vez alguna fiebre, me mantenía, pero al día 14 yo tuve síntomas. Entonces yo ya empecé a toser, una tos muy seca, me empecé a ver la temperatura y empezó a variar la temperatura, tenía picos de temperatura y después ya fue fiebre. Después oximetría empezó a bajar en los parámetros normales, ya tenía 88, 85, empecé a bajar mucho. Entonces yo ahí sí que llamé a la doctora de CEPREMER, en este caso, porque nosotros ahí nos habilitan. Le llamé y le conté cómo me sentía, yo ya no podía respirar, yo me sentía sofocada, yo ya no podía.
Entonces, inmediatamente ellos llamaron ahí sí que a la ambulancia y de una vez ingresé a CEFEMER. Yo no estaba saliendo de mi casa, la verdad que yo estaba viviendo sola. Entonces, yo tenía que ver qué podía hacer. Nadie me podía ahí sí que abordar porque mi familia no es de acá de Quetzaltenango, mi familia es de Mazatenango. Entonces, ahí sí que, gracias ahí sí que, porque yo seguí enfermería, qué seguir, qué precauciones seguir, cómo seguir. Entonces yo inmediatamente dije, yo esto no es normal, le expliqué a la doctora y ingresé a CEFEMER. Cuando ya ingreso a CEFEMER, se dan cuenta que no me pueden canalizar. Mi sangre estaba muy coagulada, se reventaban las venas, no podían canalizar. Hasta que al fin lograron inmediatamente oxígeno, porque sí estaba muy mal. Mis compañeros, la verdad que ellos no se dieron cuenta que yo ingresé, hasta el tercer día se dieron cuenta que yo era compañera, me trataron igual que todos. Eh, Ahí sí que el frío, sé que el frío que se siente en el hospital de tener, pero ellos tratan la manera de darnos ponchos, de darnos todas las cuestiones y me di cuenta de que cuando uno tiene tos seca, y cuando uno está pasando por eso no tiene que tomar agua fría, sino que agua calientita. Y empecé a hacer eso, a tomar agua calientita. Eh, yo empecé a tener vómitos y diarrea. Yo ya no podía levantarme de la cama porque me dolía mucho. Yo la verdad, tenía afecciones desde pequeña, pero se me habían quitado, pero ahí volvió a tener. Tuvieron que ingresarme por 16 días y pues yo la pasé ahí y sentí que de la nada me sentía triste, me sentía desganada, pero cuando algún familiar me llamaba, ahí yo estaba bien, porque no les quería preocupar. Yo no quería que ellos se preocuparan, que se vinieran, yo estaba bien ahí, pero, pero no era así. Al final uno en la noche ahí sí que se pone a llorar, tanto hombre como mujer, ahí no hay sexo. Entonces, varios compañeros que ya estaban ahí, o tanto pacientes, se acercaban a mí y me decían, yo estaba en mujeres, me decían, tranquila, todo va a mejorar, pues a Dios. Y sí, yo siempre he buscado a Dios, pero vivir eso y estar sola, porque yo me sentía muy sola a pesar que yo tenía bastantes ahí, lo único que podía hacer era ponerme a leer, porque si no estoy mal, yo empezaba clases y yo no pude ingresar a clases, no podía hacer nada, pero gracias a ellos, auxiliares de enfermería, a profesionales de enfermería, licenciados de enfermería, doctores, nutricionistas y todo, salía adelante, seguí sus indicaciones al pie de la letra. Sé que no es fácil ingresar a un hospital, pero hay que seguir. Que si uno está grave, porque su cuerpo a uno le avisa, inmediatamente ir al hospital, porque uno siente que uno ya no puede respirar. ¿Por qué dejar que se complique todo esto para llegar a que un doctor lo evalúe a uno? Siempre hay que tener esa educación y pues para nosotros como movimiento DEV, eh, ya que ya nos infectamos, tanto familiares y todo, y sé que no es fácil todo esto, pues se pueden abocar a nosotros y pues esto es una muestra de que trajimos a estos profesionales, ahí sí que los invitamos acá para que ellos nos puedan ayudar, ahí sí que a orientarnos, porque no estamos acostumbrados a esta clase de orientación. Y pues si no tienen alguna duda para ellos o algo por el estilo, pues estaremos aquí para que ellos respondan por si ustedes no han preguntado. Soy Yesenia Vicente y pues soy auxiliar de enfermería y pues nuestra labor como trabajadores de salud es ayudar, es seguir trabajando por ellos y pues que ustedes sigan las indicaciones. Si no tienen que salir de casa, no lo hagan. Y si salen, por favor, así que colóquense todo el equipo como es, porque hay muchos que se tapan la boca, pero no la nariz. Y pues en donde más nos infectamos es con la familia. Eso está claro. Uno se protege en la calle, pero en la casa no se anda protegiendo, no se lava las manos, no se echa gel, nada. Y pues mejor si no reciben visitas. Y pues si no tienen alguna pregunta o más,
Le dejo el tiempo a mi compañero Al para que siga el cuento. Muchas gracias. Muy bien, les agradecemos bastante el que nos hayan podido acompañar. Gracias, Jessy, por darnos parte de lo que pues viviste en el hospital, ya que sabemos que pues cada quien ha vivido ahí lamentablemente alguna triste historia, pero todavía estamos acá para poder pues contarlo, y eso es de agradecerlo, que todavía estamos acá pues respirando yo hacía el comentario que a veces el solo hecho de respirar, a veces lo damos por hecho, sabemos que no le damos tanta importancia cuando pues el solo respirar, debemos de estar agradecidos por eso, ¿verdad? Entonces le agradecemos nuevamente a la doctora Julia por acompañarnos, a la licenciada Rosa, a Josué, a Jessy, a cada uno de ustedes por las palabras que nos brindaron, por las técnicas, por compartirnos de su experiencia, y a las personas que nos acompañaron, de igual forma a las personas que nos están viendo desde Facebook, les deseamos que estén de lo mejor, que cualquier situación en la que podamos apoyarles, nosotros como asociación estamos ahí presentes para apoyar a nuestros compañeros de psicología, a los compañeros de diferentes carreras de humanidades, trabajo social, pedagogía y todas las carreras, y a todo el que podamos apoyar, ya que pues nosotros creemos que solo unidos podemos salir adelante en cualquiera de las situaciones que hagamos, ya sea dentro de la U, fuera de la universidad. Debemos de apoyarnos, debemos de tener esa solidaridad, que es lo que nos puede llevar a estar, pues a saber qué hacer en su momento, ¿verdad? A tener alguien que nos pueda tender una mano, apoyarnos, y pues vamos a estarles brindando también los datos de los profesionales que nos acompañaron. Por cualquier situación que ustedes deseen, pues pueden comunicarse directamente con ellos para poder pues recibir algún tipo de apoyo, ¿verdad? Y pues con esto queremos dar por finalizado el foro. Les agradecemos a cada uno de ustedes por habernos acompañado, y que tengan una feliz noche. Para quien pregunta si podemos brindar el número de algún psicólogo, de manera gratuita, en la carrera de psicología se brinda atención psicológica gratuita. Nosotros en la página de Deuda EPSO, ahí publicamos toda la información. Si desea puede escribir por algún mensaje a la página para que podamos brindarle los números telefónicos de los practicantes, los compañeros practicantes que atienden ahí. Y si no, pues también nosotros en la asociación pues tenemos a diferentes compañeros y profesionales que dan terapia psicológica completamente gratuita, y estamos para apoyar.